Bueno, en la anterior clase nos habíamos quedado en cómo crear un actor. Aquí tenemos el editor de código donde estábamos trabajando y vimos un breve ejemplo de cómo crear nuestros componentes, cómo colocarlos y cómo hacer un breve ejemplo de interacción con ese componente dentro de nuestro escenario. Ahora en esta clase lo que vamos a dar serían las variables, así que vamos a cambiarle este pequeño nombre aquí. Vamos a hacer, esta es la de funciones, vamos a irnos ahora al nivel de variables que tenemos por aquí, que ya he creado yo. Vamos a abrir. Ahora que ya estamos dentro, vamos a cambiarle el nombre a nuestro texto para que lo identifiquemos bien. Vamos de momento a eliminar estos actores que tenemos y nos vamos a centrar ahora mismo en el tema de variables. Para que esto se vea bien, lo vamos a colocar por aquí. Y desde aquí nos coloca. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, tengo ya preparado un poco un blueprint de nivel para ya ver el tema de las variables. Y también lo veremos ahora mismo dentro de nuestra clase de C++. Entonces, primero que nada, hay un concepto que al principio es muy sencillo, ¿no? Y es que se define prácticamente todo dentro de la programación. En este caso es lo que redundantemente estoy diciendo, que es el tema de la variable. Al final no importa si estás creando un personaje, un enemigo, una interfaz o un sistema de daño. Si no sabes manejar bien las variables, tu juego siempre va a acabar rompiéndose y se vuelve completamente caótico o simplemente es imposible de escalarlo. Teniendo esto en cuenta, Unreal Engine es donde mezclamos C++ y Blueprint. ¿Por qué? Porque un buen manejo de los dos entornos a la hora de crear el tema de las variables nos va a dar muchísima libertad, pero hay que saber dónde crear una y otra. Al final son la forma en la que nos comunicamos con el editor, organizamos los sistemas y controlamos la lógica de toda la clase. Hoy vamos a entender cómo se declaran, cómo se configuran y se trabajan bien para Unreal Engine para evitar sobre todo el tema de los errores. Primero que nada, como siempre, vamos a empezar viendo lo que son las variables. Al final, toda la información la vais a tener directamente en el material didáctico, pero primero que nada, al final, una variable es un espacio en memoria donde guardamos un tipo de dato, y este puede cambiar con el tiempo: vida, velocidad, qué personaje está saltando, cuántas balas quedan, misiones que se activan. Pero más allá de almacenar información, al final las variables son la base del comportamiento del juego, determinan qué puede hacer un objeto, qué sabe de sí mismo o cómo interactúa este con el mundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, si ya venís de las clases de fundamentos del curso del módulo de fundamentos de Blueprint, ya habréis visto todo esto que yo os he colocado aquí. Esto no lo vamos a ver aquí porque para eso está el otro módulo, pero simplemente quiero que veáis cómo se visualiza trabajando directamente en Blueprint. Este tipo de variables, con este aspecto, se utilizan como variables de tipo get, para que tú puedas coger el valor que ésta contiene. Cada uno de estas variables es un tipo de dato específico que ahora también vamos a ir viendo. En este caso tenemos los booleanos, que nos devuelven verdadero o falso, de tipo byte, integer, que son números enteros. Este es otro tipo de números enteros todavía mayor, ya lo veremos, y de todas formas, para que la clase no quede totalmente redundante y yo pueda enseñarte lo importante, qué es cada una de las variables y para qué se utiliza, ya lo vais a tener dentro del material didáctico escrito que tenéis asociado a este curso, perdón, a esta clase. Entonces aquí tenéis una visión general de cómo se trabaja o se ve directamente dentro de Blueprint. De todas formas, ahora vamos a verla cómo se haría esto dentro también de una clase de C++ y cómo podríamos incluso trabajarla y exponerla a Blueprint. Entonces ahora nos vamos a pasar al editor, que es donde nos conviene, pero antes de eso, para no estar mezclando un poco los actores y así también vamos cogiendo la práctica de ir creando actores nuevos, si nosotros nos volvemos al editor, vemos que tenemos la práctica anterior. Para no estar saturando un único actor con todas las prácticas que vamos a ir haciendo, vamos cogiendo ese flujo de ir creando nuevos cada vez que nos vaya haciendo falta ir cambiando de módulo o de práctica, ¿no? Entonces volvemos otra vez al editor, creamos un nuevo actor y empezamos. Como ya he dicho en clases anteriores, lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente a nuestras clases, y dentro de nuestras clases, en público, vamos a crear una nueva clase de tipo actor, y lo que le vamos a decir a esta, vamos a llamarle actor variables, pero para tenerlo un poquito más organizado le vamos a poner aquí la carpeta variables. Una vez que ya tenemos eso y lo tenemos en público, sabemos que uno se va a colocar en público y otro en private, y le damos a crear clase. Y aquí simplemente tenemos que esperar un poquito. Una vez que ya lo tenemos, si nos vamos al editor, ya hemos visto cómo ahora se nos vuelve a abrir un .cpp y un .h. Vamos a cerrar el anterior para no confundirnos y recolocamos donde nosotros vamos a trabajar. Maravilloso. Y una vez que ya tenemos todo preparado, lo que tenemos que ver es que todo compile y se trabaja bien. Entonces el live coding ya acaba de terminar de trabajar. Esto es otro proyecto que vamos a cerrar. Disculpen, aquí. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos todo preparado, vemos que dentro del editor se ha creado la carpeta variable y esta ya contiene nuestro actor. Como siempre, vamos a crear un blueprint en base a este y lo vamos a colocar dentro de curso. Y le vamos a colocar aquí. Perfecto, y ahora ya vemos cómo este blueprint hereda de nuestro actor variable. Ya lo tenemos todo dicho. Entonces, primero que nada, antes de volver al IDE, vamos a crear una pequeña variable de tipo booleana y vamos a ver las peculiaridades de crearlo. Si nosotros esto lo creamos dentro de blueprint, condición, hemos creado una variable de tipo booleana, verdadero o falso, compilamos y guardamos, pero aquí tenemos una problemática. Nosotros en Blueprint no podremos, todo lo que creemos en Blueprint no vamos a poder acceder en C++. Sin embargo, sí que va a poder ser a la inversa, a través de un sistema que se llama sistema de reflexión. Entonces, aquí ya veis lo fácil que es crear una variable. Es simplemente crearla, nosotros seleccionamos el tipo de variable y una vez que la tenemos seleccionado le colocamos un nombre. El resto de parámetros y de condiciones ya veremos
qué significa más adelante. De momento, ahora mismo no nos interesa. Entonces vamos a borrar esta variable y nos vamos a volver al IDE para nosotros empezar a trabajar desde allí directamente trabajando desde C++. Pues una vez que nos encontramos aquí dentro del actor donde estábamos trabajando, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para nosotros trabajar y crear variables es algo tan sencillo como, por ejemplo, en público, en la cabecera de nuestro actor, ya puede ser en la cabecera de nuestro actor, de un sistema, de un nivel, de donde sea. Nosotros podemos crear variables desde cualquier sistema de programación de Unreal. Entonces, a partir de aquí, vamos a crear también una variable de tipo booleano. Colocamos la B, que significa booleano, y colocamos B condición. Y lo vamos a cerrar. ¿Esto qué significa? Aquí ya nosotros hemos creado lo que sería una variable booleana, pero en este caso no la hemos inicializado. La variable no tiene ni verdadero ni falso. Lo normal es que si tú no la quieres inicializar aquí, que es lo que no deberías hacer, tú la inicializas directamente en el constructor para que tú tengas para que tú lo tengas todo siempre ya predispuesto para que tú luego lo puedas utilizar dentro del motor o de la programación o de cualquier lógica donde la vayas a utilizar. Generalmente, si no la quieres inicializar de aquí porque la quieres utilizar por otro tipo de funciones, ya lo veremos más adelante. Pero es así de fácil. Una vez que nosotros creamos una variable y la inicializamos, nosotros le vamos a dar a compilar dándole a control mayúscula B. Como siempre, esto va a compilar. Y nos volvemos ahora mismo al editor. Una vez que ya estamos aquí, el problema que nosotros tenemos es que si queremos acceder a esa variable, no podemos de ninguna de las maneras. Y esto es un problema que no veas. Porque si nosotros en algún momento queremos ahora trabajar con ese booleano, no tenemos cómo. Si nosotros aquí ponemos show inherit variable, incluso aquí tampoco nos aparecería, donde se supone que estas variables son las que vienen ya declaradas y creadas directamente dentro de C++ en el actor padre. Entonces, tenemos un problema. ¿De qué manera podemos nosotros trabajar de manera dual y poder ejercer todo lo que sería el control sobre las variables en ambos entornos? Para eso existen las macros de reflexión, donde Unreal nos ha permitido dar unas herramientas para nosotros liberar esa variable al entorno de Blueprint. Entonces volvemos al IDE. Y desde aquí hay una zona que se llama, hay una macro que se llama uProperty. Y antes de definirlo, te voy a decir exactamente para qué funciona. Al final, si lo que queremos es que esta variable se vea en el editor, se use desde Blueprint o se sincronice en red, tenemos que decirle a Unreal: hey, gestiona esto tú de esta manera y con estas condiciones. Es por eso que lo primero que vamos a ver es una de las primeras condiciones y es Edit Anywhere. Esto significa que pueda editarse desde cualquier lugar. Y luego le vamos a decir Blueprint Read Write. Esto significa que en Blueprint vamos a poder escribir y leer. Y aparte de eso le vamos a decir: mira, mételo dentro de una categoría que se llama variable. Una vez que ya hemos hecho esto, le damos simplemente a compilar. Y como por arte de magia, cuando nosotros volvemos a nuestro Blueprint, vamos a ver que nuestra variable se encuentra dentro de variables y aquí tenemos la variable condición. Pero siempre hay que tener en cuenta que esto tiene que estar activado, el show inherit variable. Si nosotros lo quitamos, esta variable no va a aparecer directamente en nuestro entorno de variables. Entonces, ¿cómo podríamos verla? Pues si nosotros le damos a class default, nos vamos a dar cuenta de que esta variable está por aquí. Si nosotros ahora mismo le damos a condición, a ver si se escribe. Perfecto, ¿ves? Tenemos variable y tenemos condición, que podemos poner verdadero o falso sin ningún problema. Inclusive, como le hemos puesto la etiqueta de que podemos editarlo, leerlo y escribir, podemos llamar aquí a condición y ya vemos que podemos acceder a la variable. Si al final lo que a nosotros nos interesa es tener todas las variables visibles, pues es lo que ya les dije, activáis aquí y ya tenéis todas las variables. Mi recomendación es que para que no perdáis el flujo de aquellas variables que están creadas en un lugar o en el otro, en los títulos de organización siempre indiquéis dónde estáis creando cada variable, sobre todo por el sistema de reflexividad y por si otro programador viene a trabajar con ella. Pues una vez que nosotros hemos creado estas variables, tenemos diferentes formas de poder enseñar estas variables por consola. Como nosotros cuando tenemos esta variable aquí ya directamente expuesta, nosotros podemos aplicar un print string y desde el mismo Blueprint podemos compilar y guardar. Ya podemos ver el resultado. Pero claro, ¿por qué no lo estamos viendo ahora mismo? Porque nosotros no hemos puesto este actor dentro del nivel. Entonces, si nos venimos aquí, lo colocamos. Espérate, vamos a cerrar. Bueno, aquí. Este lo cerramos. Y desde curso, aquí tenemos nuestra variable. Perfecto. Y ya lo tenemos en el nivel. Y ahora si le damos control E para abrirla. Y desde aquí le damos. Ahora ya aparece la condición. Si nosotros cambiamos la condición porque hemos dicho que podemos modificarla directamente desde el propio actor, ahora nos va a dar true. Perfecto. Ahora ya sabemos que esto puede trabajar de esta manera. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros cambiamos esa condición en el constructor directamente en C++, a ver si aquí se ha cambiado. Sobre todo por ver un ejemplo directo de si está trabajando bien el tema de la reflexión. Pues como vemos aquí lo hemos colocado en falso, pero esto lo vamos a colocar en true. Perfecto. Y ahora le damos a compilar con el live coding. Perfecto. Y al volver esto debería haberse cambiado. Y si le damos, vemos que se ha colocado en verdadero. Por lo tanto, el sistema de reflexión está trabajando muy bien tanto en C++ como Blueprint. Bien, hasta aquí todo correcto. Hasta aquí entendemos un poco cómo es el flujo de trabajo de un lugar y del otro, ¿no?
vamos a ver cuáles son las condiciones que nosotros tenemos para poder crear variables y qué tipo de variables y cómo se declaran. Entonces, para eso vamos a volver al IDE y vamos a ver diferentes tipos de variables. Tenemos en este caso variables de tipo int32, que son variables de tipo entero. Tenemos que colocarlo así, entero. Aquí las podemos inicializar simplemente para que las veas ahora. Luego tenemos variables de tipo float, que son variables de tipo decimal. Aquí tenemos un ejemplo. Es importante que las variables de tipo decimal, si tú le quitas la f, no vas a tener problema, pero generalmente por convención siempre se suele poner. Entonces mi recomendación es que siempre lo hagas. Una vez que ya tenemos esto hecho, vamos a ver las variables de tipo bool como hemos creado antes. Ya las conocemos, que es las que vimos. Luego tenemos fstring. Esto es una variable de tipo cadena de caracteres. Tenemos también las variables de tipo vector. Vector 3D. O vamos a poner, por ejemplo, posición. Y aquí la creamos. Y fíjense, cuando nosotros ponemos fvector, luego tenemos que colocar aquí fvector y dentro de los paréntesis colocar 3 datos de tipo decimal para que nosotros podamos tener información, como mismo indica Rider, en el eje X, Y y Z. Fíjense el por qué sale este error. Porque nosotros hemos declarado el tipo de variable que, pero no le hemos puesto nombre a la variable. Y esto es súper importante. Cadena de caracteres. Ahora vamos a ver otro tipo que es, por ejemplo, frotator, que funciona más o menos igual que el vector, pero esto hace un pitch, yaw, roll. Es decir, la información que te está dando de rotación en los 3 ejes se denomina pitch, yaw y roll. Luego tenemos las variables de tipo array, que por ejemplo las podemos crear de tipo int32. El array no es más que una cadena de elementos que podemos almacenar de manera consecutiva. Aquí, por ejemplo, la hemos declarado para colocarle números del 1 al 5, pero esto puede declararse o declararse directamente vacío y luego trabajar con ella. Ya veremos más adelante cómo se trabaja y cuáles son todos los métodos para trabajar sobre esto. Luego tenemos las variables de tipo actores o componentes, que sería A, actor. La A del principio se coloca como mención para que se sepa qué tipo de actor es. Actor referencia, y le vamos a poner null ptr, es decir, que es nulo en el momento en el que nosotros la creamos porque no hay nada de contenido y no estamos haciendo referencia a nada. Y luego tenemos, por último, las de tipo componente. Por ejemplo, static mesh component, como las que hemos creado antes, que hacemos referencia a un componente de tipo static mesh. Entonces, nosotros en este punto vamos a ir con el autocompletado, ir poniendo un poco la nomenclatura de cada uno. Aquí tenemos cada una de las variables. Entonces, aquí pasa una cosa muy interesante. Si nosotros ahora guardamos y compilamos, todo perfecto. Y ahora nosotros vamos a volver a nuestro actor. Y fíjense qué interesante. Hemos creado un montón de variables y si nosotros intentamos llevar a la variable entero, no aparece. Y esto es súper importante. La macro con la que nosotros antes hicimos que nuestra variable fuese reflexiva y se pudiera ver, esta debe aplicarse de manera individual a cada una de las variables, porque le añade contexto al comportamiento que tiene que tener cada una de ellas. Y esto es súper importante, que lo tengamos en cuenta, porque si esto no lo hacemos, no vamos a poder trabajar de manera dual con las mismas. Al igual que también os comento que hay que saber exactamente cuándo nosotros colocar que sean liberadas o no a Blueprint, porque a lo mejor en algún momento no nos interesa que estas variables estén expuestas a Blueprint porque solamente vamos a aplicar lógica en ellas en C++. Entonces, una vez que ya lo tenemos hecho, le volvemos a dar a compilar. Le hemos puesto la misma condición a todas, es decir, que podamos leerlas y modificarlas en el editor y que todas se muestren. Una vez que ya está todo hecho, volvemos a nuestro editor y dentro de nuestro class default tenemos una zona que vamos a ir buscando por aquí, que se llama variables, que está apuntada. Mira aquí, perfecto. Y si se fijan, ahora tenemos todas nuestras variables colocadas dentro de nuestra categoría variable, y si lo colocamos aquí y ponemos que se vean todas dentro de variables, ya las tenemos todas disponibles para trabajar con ellas. Y podemos trabajar como si fueran Blueprint sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí en este punto nos damos cuenta de que podemos trabajar con todo esto de una manera súper cómoda, porque si queremos principalmente, y sabemos cómo va a ser toda la lógica de nuestro actor, creamos todas las variables en C++. ¿Por qué? Porque si inicialmente nosotros queremos aplicar una lógica en C++, por lo que sea, una verificación, queremos una preconfiguración, queremos que se carguen las cosas en segundo plano, utilizando un sistema de multihilo, haciendo cualquier cosa, y nosotros que desde luego queremos hacer una lógica que tenga más relación al gameplay, la podemos hacer directamente llamando a esas funciones en Blueprint. Esta manera de trabajar hace que no estemos condenados continuamente a estar escribiendo el código, sino que tengamos una visión mucho más a modo de plano de cómo se trabajan con la variable. Entonces, ahora lo que tenemos que ver antes de ya ir finalizando esta clase es ver los tipos de modificadores comunes que tenemos dentro de nuestra macro de uProperty. Vale, en los apuntes, de todas formas, ya les he dejado una lista de cada una de ellas para que veáis qué funciona cada una, pero vamos a ir viendo qué se puede hacer. Nosotros tenemos, como ya habéis visto, el Edit Anywhere. Este lo que nos permite es que nosotros podamos editarlo desde cualquier lugar. Luego tenemos el Visible Anywhere, que lo que nos permite es que sea visible pero no editable. Luego tenemos Blueprint Read Write.
que esto es accesible desde Blueprint para leer y escribir. La categoría es principalmente para que tú puedas organizar toda una de las variables. Y después hay otras, como la que tenemos aquí, que sería esta, transient, que esta tiene una cosa muy particular que no veréis hasta bastante más avanzado los cursos, y es que no se guarda en el disco. Y luego tenemos la otra, que es replicate, que esta tiene que ver mucho más con lo que sería la enseñanza de multijugador o conexión con red. Lo que hace es que se sincroniza esta variable en red y se replica, por decirlo de alguna manera. Y después finalmente, si tuviéramos una variable de tipo numérico como entero o una variable de tipo float, podemos aplicar lo que sería un meta y ponemos un clamp mínimo primero, y luego podemos poner aquí un clamp máximo, donde nosotros podemos aquí especificar el máximo que tiene nuestro actor. Es decir, podemos decir que vaya de 0 a 100. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les estamos indicando aquí en este momento? Estamos indicando que esta variable va solamente a ir de 0 a 100 y no puede ni ser negativo ni puede ser superior a 100. Entonces, si le damos a compilar, vamos a ver si lo tenemos todo correcto. Pero fíjense, aquí hay un pequeño error. Nosotros tenemos que darnos cuenta a la hora de nosotros trabajar con nuestro código de tener siempre el tema del encamellamiento o de colocar siempre la primera letra en mayúscula. Principalmente porque un simple error en una letra a veces no te lo indica, como lo estás viendo aquí, y no colocarla correctamente lo que puede hacer es que te dé mal la compilación del código. Vamos a ver si no tenemos ningún otro problema. Pero seguimos teniendo otro problema y vamos a ver en qué. Este error que nos está dando ahora mismo no es necesario que os lo explique porque es bastante más complejo. Al nosotros aplicar que una variable es replicada, nosotros tenemos que indicar a través de un método que se llama getLifetimeReplicated_props de activar la replicación luego en el constructor. Se supone, si no hay otro error que lo verificaremos ahora, que si nosotros quitamos lo de la replicación para no tener en cuenta que vamos a replicar esta variable, volvemos otra vez a compilar. Ahora mismo ya actualizaría y se vería todo perfecto, porque en este caso no estamos activando todo lo que sería la parte de replicación o multijugador, que eso lo veremos muchísimo más adelante. Entonces, una vez que ya tenemos este punto claro, y ahora nos volvemos al editor, vamos a ver que tenemos ahora mismo nuestra variable, y esta variable tiene aplicada todo lo que sería la funcionalidad que nosotros necesitamos para esa variable. Es decir, si nosotros vamos a intentar ir, ¿ves? No podemos pasar de 100 ni podemos poner valores de 0. Si intentamos colocarlo a mano, no nos va a dejar. Entonces ya vemos cómo nosotros podemos personalizar el comportamiento de nuestra variable desde allá. Pero no quiere decir que no podamos hacerlo desde aquí. Si nosotros creamos una variable de tipo entero, nosotros también podemos aplicar un slate range, que es lo que tenemos aquí. Es decir, ya esto viene bastante bien predispuesto para que nosotros podamos tener un control total sobre lo que nosotros estamos haciendo en todo momento, tanto en un lugar como en otro. Aunque más adelante veremos cuáles son las limitaciones de un sitio y otro. Entonces, de momento tampoco nos vamos a complicar demasiado la vida en esta clase, porque simplemente tenéis que entender qué significa cada uno de estos. Luego el tema de las convenciones de nombre, y es que cada una de las letras iniciales de la variable representa un identificativo de la propia variable. Es decir, si nosotros vamos a llamar, por ejemplo, aquí bCondition, esto tendría que ser un entero, entonces le podríamos poner una i, que lo que hace es que nos identifica el tipo de variable que es. A esto le podríamos poner una f. Esto al final es un método de convención que lo que hace es que ayuda mucho a la gente a saber exactamente de qué tipo de variables son con las que estamos trabajando. De todas formas, más adelante veréis ahora, cuando entremos a ver las estructuras y el tipo de variables más complejas, como los conjuntos de datos, como esto es súper importante ya cuando el código se empieza a complicar. Y en definitiva, para no alargar mucho más esta clase, las variables no son solo números o textos, al final son decisiones de diseño. Son comunicación entre sistemas y son la base de cualquier arquitectura profesional, y esto lo deberíamos tener en cuenta desde el minuto 1. Si entiendes esto desde el principio, cada línea de código que escribas en C++ va a tener mucho más sentido y sobre todo más orden. Y, como acabamos de comprobar, muchos menos errores si sabemos lo que estamos haciendo en todo momento. Así que de momento por esta clase es todo, y ya en la siguiente seguiremos profundizando más en todo este tema de las variables. Hasta luego.